Una misión llena de dificultades que requiere combate, sacrificio, perseverancia y coraje. No es para débiles ni pusilánimes, pero sobre todo ello es una apasionante aventura llena de grandeza. El libro Padres e Hijos pretende acompañarles en esa aventura de dar a sus hijos, a través de los libros, la base de una educación estética y moral que les acompañe siempre como pilar firme al que asirse durante toda su vida. Sin más, me dejo con Miguel. Ahora sí, es que, en fin, como probablemente se desprenda de la conferencia, no tengo una relación muy fluida con las nuevas tecnologías. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer a la Asociación Alborea que me haya invitado y dado la oportunidad de venir aquí a darles esta charla. Y en segundo lugar, bueno, además de la generosa presentación que se ha hecho de mí, y en segundo lugar tengo que agradecerles también a ustedes que hayan venido esta tarde aquí, sobre todo ante la charla de un conferenciante para nada conocido. Debe ser que el tema les interesa mucho. Por lo tanto, espero estar a la altura de sus expectativas. Y sin más dilación empiezo. Vamos a ver. La conferencia tiene el grandilocuente título de defensa de la lectura. Aunque, como especificaré más tarde, no se trata de cualquier lectura, sino de la buena lectura. Soy consciente de que el título evoca una guerra o un conflicto, y aquellos de ustedes que piensen en él, pues no estarán muy desencaminados. Lo cierto es que estamos en medio de una guerra. Sin ánimo de alarmarles, es verdad, estamos en medio de una contienda, una guerra en la que la cuestión de los libros es simplemente una de entre muchas batallas. Y aunque no es mi intención hablar hoy de esa guerra, sin embargo haré mención a ella ya que el título merece una explicación. ¿Por qué hay que hablar de una defensa de la lectura? ¿Quién y cómo la ataca? ¿Y por qué lo que se ataca no es la lectura seca, sino la buena lectura? Si prestamos un poco de atención a lo sucedido en los últimos 100 años, y probablemente me quede corto, y habría alguno que pensaría que habría que remontarse hasta los nominalistas de fines del medievo, veremos que aquello que se denomina como modernidad, lo que ha traído consigo, de la mano del relativismo y del nihilismo, es un ataque frontal contra una civilización occidental que antaño solía denominarse cristiana. Y este último adjetivo no es casual. Es precisamente la parte cristiana de esa civilización aquello que quiere destruirse. Ocurre que esa obsesión anticristiana impide ver que precisamente los cimientos de nuestra cultura están ahí, en ese cristianismo que pretende hacerse desaparecer. Todo lo cual pues sume al proceso en un cúmulo de impulsos suicidas. Y en medio de esa guerra, la literatura, y en concreto aquella que atañe a los libros referentes a los jóvenes y a los niños, adquiere una gran relevancia, pues a nadie se le escapa que los niños de hoy serán los hombres del mañana, y por tanto la formación y educación que reciban afectará decisivamente a sus vidas y a cómo sean las sociedades en las que vivan. Por lo tanto, algunos como yo creemos que la lectura de los buenos libros puede ayudar a conservar esa maltrecha hoy cultura cristiana. Y dicho esto, creo que ya quedan claras algunas cosas: quién ataca, qué se ataca y por qué. Así que entremos propiamente ahora a desbrozar el asunto. Cuando los padres de hoy nos enfrentamos con el tema de la lectura, nos vemos obligados a contestar a varias preguntas que en el pasado se daban por supuestas. La primera de esas cuestiones es extraordinariamente básica. ¿Quieren o no quieren los padres de hoy que sus niños lean? Si se responde afirmativamente, cosa que pasará en la mayoría de los casos, la segunda pregunta a abordar es si para ellos es suficiente con que lean, sea lo que sea aquello que lean. Finalmente, y siempre que esta respuesta a esta pregunta sea negativa, tendrán que decidir qué tipo de lectura consideran beneficiosa para sus hijos. Yo, de acuerdo con lo que decía el filósofo Ortega y Gasset,
De acuerdo a mis circunstancias de padre católico, respondí ya en su día las 2 primeras preguntas y hoy sigo tratando de responder, y no sin ciertas dificultades, a la tercera. La crónica de esa odisea y las enseñanzas que he atesorado en el curso de la misma, con todos los errores y las imperfecciones que son muchos, la relato en mi blog de Libros, Padres e Hijos y en el libro del mismo título que acabo de publicar. Hoy trataré de dar algunas pinceladas al respecto. Comenzando con la primera de las cuestiones, resulta evidente que en una sociedad de producción y consumo intensivo, casi diríamos que obsesivo, como aquella en la que vivimos, la literatura no parece una herramienta adecuada para el éxito en esa vida económica que se nos trata de imponer. No ofrece un retorno de la inversión y no tiene relevancia en un análisis de coste-beneficio. Entonces, ¿qué razones habría para leer? Y sobre todo, ¿qué razones habría para leer buenos libros? El poeta romano Horacio nos hablaba de instruir deleitando, y eso nos sigue sirviendo hoy. De esta manera, para contestar a esta primera pregunta, y siempre basándonos en el dicho horaciano, podríamos encontrar muchas razones, pero yo voy a centrarme en 3, probablemente para mí las más importantes. En primer lugar, el necesario rescate de un modo de conocimiento perdido, el modo poético. En segundo lugar, el desarrollo de lo que se denomina imaginación moral. Y en tercer lugar, la protección del mayor tesoro de los niños, su inocencia. Comencemos por la primera, el rescate de un conocimiento poético perdido. Hay ahí fuera a nuestra disposición un conocimiento del mundo, un conocimiento invisible, intangible e inmensurable, y que está más allá del nivel de percepción cotidiano. Hablo de una realidad, la realidad primera en cuanto fundamental y la realidad última en cuanto misteriosa. Una realidad paradójicamente oculta y manifiesta al mismo tiempo. Los antiguos y los medievales sabían que la expresión y la transmisión y la absorción en términos mundanos de ese saber primero solo podría llevarse a cabo a través de los símbolos. Lo llamaban conocimiento poético y, como señala Santo Tomás, es una vía puesta a nuestra disposición para tratar de acceder a esa realidad tal y como es en su misterio oculto. Él la definió como la aprehensión directa de la realidad que inspira respeto y admiración, y habló del conocimiento por connaturalidad. Se trata de una forma de conocer en la que la cabeza consulta al corazón, donde se aunan la capacidad de asombro con la inocencia y el amor con la percepción de la realidad, tal y como debieran conocer y expresarse los niños. A ello se refería San Gregorio Nacianceno cuando escribió con su corazón de poeta: los conceptos crean ídolos, solo la adoración revela algo. Y así es como debe ser entendida la conocida máxima del monje medieval Ricardo de San Víctor: ubi amor ibi oculus, donde está el amor, está el ojo. Lo que significa que solo el que ama ve, solo el que ama conoce a la persona o la cosa amada. Y lo hace de esa forma, de manera poética, intuitivamente y dejándose llevar por la admiración y por el amor. Ese conocimiento poético es la base de todo saber, y de cómo se conforme dependerá la solidez del futuro hombre. Y por ello es una forma de conocimiento que se debería cultivar en la más tierna infancia, pues como ya dijo sabiamente el poeta inglés Wordsworth, el niño es el padre del hombre. Pero tristemente, hoy tenemos esto muy olvidado, aunque ese olvido no lo hace inexistente. Aunque no seamos conscientes de ello, sigue habiendo un saber manifiesto en las cosas que se ofrece, y que ofrece un conocimiento natural del mundo, y que nos habla de la naturaleza y propósito de las cosas. Un mundo que, como nos recuerda el santo cardenal Newman, guarda el poder y la virtud oculta de las cosas en las cosas que se ven y que por la voluntad de Dios se manifiestan. En esta labor de redescubrir ese valor sacramental del mundo, los artistas están para ayudarnos. Como profetas de la verdad, su trabajo es un intento de sacar a la luz
la gloria que está enterrada y cautiva en la creación. Una gloria que nosotros no vemos, pero que ellos intuyen y que a través del símbolo nos transmiten, ayudándonos a vislumbrarla. Decía C.S. Lewis que a veces los cuentos de hadas pueden decir mejor aquello que se debe decir. Y al otro lado del Atlántico, la escritora católica norteamericana Flannery O'Connor escribía más o menos al mismo tiempo algo similar. Contar una historia es una forma de decir algo que no se puede decir de otra manera. Ambos se estaban refiriendo a esta forma poética de decir y de entender. Y es que en las páginas de los grandes y de los buenos libros se encierra todavía un esquema del mundo conforme a la naturaleza y propósito originario, a modo de ovillo de Ariadna, que quizás pueda ayudarnos a transitar a nosotros y a nuestros hijos por entre el laberinto de la modernidad. Bien, y teniendo ya claro lo anterior, pasamos a la segunda de las preguntas, o la segunda de las razones, perdón, que es el cultivo de lo que se llama imaginación moral. Los libros, los buenos, introducen al niño en la realidad del asombro. La educación ha de ser un todo que incluya no solo el cuerpo y la inteligencia, sino también el corazón, con las pasiones y la imaginación en juego. Y el asombro da inicio a esa educación y la sostiene en el tiempo. Y aquí hago referencia no a un sentimentalismo barato o azucarado. Por el contrario, hablo de una poderosa pasión, a una especie de temor y temblor, como diría el filósofo Kierkegaard, a una confrontación feroz con el misterio de las cosas, entre ellas el misterio de la naturaleza humana. Y la buena literatura puede ofrecernos una herramienta muy valiosa en ello. Algunos lo llaman imaginación moral, otros escuela del corazón o escuela del carácter. Hablo de ese poder de percepción ética que va más allá de las barreras de la experiencia personal y cotidiana y de los acontecimientos del momento, y especialmente en su forma superior, el ejercido a través de la poesía y el arte. De esta manera, las experiencias que se guardan en esos libros permitirán a los chicos, de la mano de su imaginación, ir más allá de su limitada experiencia cotidiana. Les ayudarán a percibir lo que se tiene en común con otros y a ver las cosas desde otras perspectivas, enriqueciendo su corazón y su alma. Esto ya está en Aristóteles y en su poética, pero el poeta romántico Shelley, en su ensayo Defensa de la poesía, lo expresa muy claramente, diciendo que la imaginación ligada al arte literario permite experimentar la vida desde la experiencia de otros, y es por ello esencial para el amor. Y también es lo que quiere decirnos la citada Flannery O'Connor en la siguiente frase: nuestra respuesta a la existencia es diferente si nos han enseñado solo una definición de vida o si hemos temblado con Abraham sosteniendo el cuchillo sobre Isaac. Y la mejor manera de hacer fructífera esa imaginación es sumergirla en las grandes historias donde las virtudes y los vicios se hacen vida. No de una manera empalagosa, ni tampoco a base de rígidos sermones, sino de una forma que capta y alimenta esa imaginación. El santo cardenal Newman era de esta opinión y en su libro Una idea de la universidad alerta de los peligros de una educación sin la literatura. Y dice así: incluso si pudiéramos hacerlo, incumpliríamos nuestro claro deber si dejáramos la literatura fuera de la educación, porque preparamos a los jóvenes para el mundo. Proscribid la literatura secular como tal, eliminadla de vuestros libros. Todas las manifestaciones del hombre natural se hallarán esperando a vuestros alumnos en la misma puerta del aula. Sorprenderán a vuestros jóvenes sin que antes se les haya proporcionado ningún criterio sobre el gusto, ni se les haya dado regla alguna para distinguir lo bello de lo vil, la belleza del pecado, la verdad de los sofismas, lo inocente de lo venenoso. Y es que, según él, la literatura es el vehículo adecuado para este tipo de educación. Porque, y abro una cita, la certeza no se alcanza por medio de la facultad de razonar, sino gracias a la imaginación. Newman lo experimentó en sus propias carnes. Él inicialmente era receloso, quizás por una especie de reacción ante el movimiento romántico que estaba en auge en sus primeros años. Pero luego se convirtió
en quizás el único santo novelista, y trató de expresar a través de sus novelas los problemas que había él experimentado en su conversión, para tratar de transmitir a otros esa experiencia. Y es que aunque nos cueste creerlo, y aunque tardemos tiempo en darnos cuenta, el poder educativo de la buena literatura puede llegar a ser inmenso, ya que moviliza la emoción adecuada al efecto, el asombro. Y esto se pone de manifiesto con el cultivo de esta imaginación moral. Chesterton decía muy atinadamente: no podemos crear nada bueno hasta que lo hayamos imaginado. Y el mismo Chesterton y sus colegas C.S. Lewis y Tolkien nos ofrecen algunas razones adicionales en favor de este camino educativo de la literatura. Concretamente, Chesterton nos habla de los cuentos de hadas y nos dice que cada uno de ellos contiene una sana enseñanza. Por ejemplo, dice: la lección de la Cenicienta es la misma lección que la del Magnífica, exaltar a los humildes. O la gran lección de la Bella y la Bestia, según la cual una cosa debe ser amada antes de ser amable. Pero Chesterton va más allá y encuentra en los cuentos de hadas tres grandes principios que podrán ayudar a los chicos. El primero es expresado en una frase muy famosa, que dice así: los cuentos de hadas no dan al niño la idea de lo malo o lo feo. Esa idea ya está en el mundo. El niño conoce al dragón desde siempre, desde que supo imaginar. Lo que el cuento de hadas hace es proporcionarle un San Jorge capaz de matar ese dragón. El segundo principio, que él llama la doctrina del goce condicional, sostiene que todo poder reside en una limitación, en una condición, y dice que los cuentos de hadas nos señalan: usted podrá vivir en un palacio de zafiros y de brillantes, siempre que no pronuncie esta palabra o siempre que no haga esta acción. Y así nos enseña que las cosas, incluso las más grandes y maravillosas, dependen de algo pequeño, y que ese límite y condición es lo que le da sentido y existencia. Y por último nos dice que los cuentos, las rimas y los poemas, con su misterio y su maravilla, hacen ver a los niños, y digo expresamente una cita de Chesterton, que estamos en un mundo equivocado, que la verdadera felicidad consiste en darnos cuenta de que no somos adecuados a este mundo. Venimos de otra parte y nos hemos extraviado en el camino. Por su parte, Tolkien enumera tres beneficios de los cuentos de hadas y fantásticos, que son la recuperación, el escape y la consolación. Con la recuperación hace referencia a la capacidad de contemplar las cosas, las más normales, las más cotidianas, tal como si fueran nuevas, para verlas con su verdadera maravilla y esplendor. Con el escape, Tolkien se refiere al alivio que ofrecen los cuentos ante la gran evasión que busca todo hombre, que es el escapar de la muerte. Y finalmente está el consuelo, que él llama algo muy necesario y que se da a través de la alegría del final feliz de todos los cuentos de hadas, la eucatástrofe de la que él habla. Y nos dice que la eucatástrofe es la verdadera manifestación del cuento de hadas y su más elevada misión. Y esto hace que esos relatos sean evangelizadores porque proporcionan una fugaz visión del gozo. Por último, Lewis hace referencia a que esos mundos fantásticos pueden enseñar a los niños a pensar en la existencia de otro mundo, paralelo a este, trascendente e invisible, y a imaginar con más precisión, con más riqueza, con más atención, cómo será ese mundo desconocido que, por el momento al menos, no podemos experimentar. Y que también esas historias nos muestran que a través de ese universo subcreado, como diría Tolkien, por el escritor, el mundo real fue también igualmente creado, y que por esa razón, por ser una creación, podría no ser o ser de otra manera. Y pasemos ahora a la tercera de las razones, la protección y el cuidado de la inocencia infantil. Hay unos versos de Dante en su Divina Comedia que hacen alusión a una visión del paraíso que nos espera, con la delicada y refulgente imagen de un río de luz del que fluye la gracia del Espíritu Santo. Esta imagen podría estar inspirada en lo revelado por Dios a San Juan en el capítulo 22, versículos 1 y 2 del Apocalipsis, que dice: «Me mostró un río límpido de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero».
Creo que si alguien puede tener una visión de ese río, o al menos aproximarse a lo que el fulgor y la limpieza de sus aguas representa, son los niños en su inocencia primera. Porque nosotros, los adultos, tenemos una visión distorsionada del mundo, que solo alcanzamos a ver borrosamente, como a través de un espejo, tal y como nos dice el apóstol. Y esa inocencia a la que me refiero es una armadura que permitirá a nuestros hijos crecer al ritmo adecuado hasta que su destino de hombres. Shakespeare lo dice de una manera incomparablemente más bella en su obra Enrique VI. ¿Qué coraza es más fuerte que un corazón sin mancha? Y eso debe ser cuidado como el valioso tesoro que es. Sin embargo, el mundo que nos ha tocado vivir es sombrío y está muy lejos del fulgor de aquel río que vislumbró San Juan y cantó el Dante. Y la única fuente de la inocencia que nos queda son los niños. Pero como ustedes saben, esa inocencia se encuentra perseguida y bajo asalto. Así que debemos protegerla e impedir que los niños sean privados de ella. Y uno de los modos que podría ayudar a evitar esa pérdida, quizás el más modesto, espera emboscado en las páginas de los buenos y los grandes libros donde se guarda como un tesoro un conocimiento poético del mundo. Por eso es importante leer y por eso es fundamental no leer cualquier cosa. Lo que nos lleva a la segunda y a la tercera de las preguntas. ¿Deben leer los niños cualquier cosa? Y si no fuera así, como habrán adivinado que será mi respuesta, ¿qué deberían leer nuestros hijos? En primer lugar, como acabo de decir, creo que los niños no deberían leer cualquier cosa. Es obvio que no todos los libros son iguales ni producen iguales efectos. Los hay buenos y los hay malos. Si te alimentas de comida basura, probablemente tengas problemas de salud. Si te alimentas de libros de basura moral, estarás infectando tu alma. No me cabe duda de que algunos libros pueden iluminar y prender hogueras en el corazón, e iluminar a nuestros hijos en el curso de sus vidas. Pero tampoco tengo duda de que algunos otros, quizá, podrían llegar a reducir a cenizas convicciones, amores o visiones del mundo. Por ello, la lectura a la que me refiero debe dirigirse a los buenos y los grandes libros, los libros adecuados a que se refería C.S. Lewis, aquellos cuyo contenido instruye y nos colme de sabiduría, de verdad y de bondad, y cuya belleza nos seduzca y nos deleite. Y encontrar esos buenos libros es verdad que no es una tarea fácil, y menos en el mundo de hoy. Recuerden que estamos en medio de una guerra. Y es que al lado del azote del relativismo y del utilitarismo, varios elementos de la modernidad colaboran en una labor de zapa para evitar que nuestros hijos puedan acceder a los vestigios de verdad, belleza y bondad que se guardan en los buenos libros. Uno de estos elementos es el carácter superficial con que se contemplan hoy todas las cosas. Otro, la cultura de lo visual, con el auge de las pantallas. Y para colmo, junto a ese ambiente culturalmente tóxico ya comentado que persigue y que proscribe la inocencia infantil, la mayor parte, o una gran parte, de los libros infantiles y juveniles contemporáneos no nos ayudan. Muchos de ellos centran su atención en dos grandes temáticas tradicionalmente propias del mundo de los adultos, como son las relativas al sexo y las tragedias relacionadas con la vida moderna: el divorcio, el aborto, la eutanasia, los malos tratos, el suicidio. Y además lo tratan de forma inadecuada. Hay precipitación, hay frivolidad y hay crudeza. Y, por qué no decirlo, también hay ideología. Así que, en la búsqueda de esos libros adecuados, deberemos extremar la prudencia. No basta con que se les faciliten los libros que quieran o los que les apetezcan, o los que otros les recomienden o les impongan, y aquí hablo de algunos colegios, no todos afortunadamente. Deberemos interesarnos y ver qué tal son esos libros. ¿Son buenos para ellos? ¿Son buenos para aquello que deseamos y Dios desea con nosotros que lleguen a ser? Pero no se inquieten porque buenos libros hay en abundancia. Y así una gran multitud de ellos espera a nuestros hijos y pueden ayudarnos en esa labor de educación de su carácter y de su corazón. Y así que podremos echar mano, por ejemplo, de los cuentos de Grimm, de Andersen y de Perrault,
sus cuentos de hadas y maravillas y recurrir a Lewis Carroll y a Edward Lear y a su disparate y sin sentido. MacDonald, Lewis y Tolkien les proporcionará a los chicos la fantasía heroica. Con Barry Graham y Saint-Exupéry encontrarán la imaginación asombrosa. También dispondremos de las viejas leyendas que les instruirán en el valor de lo heroico, los mitos griegos y los mitos nórdicos, las leyendas artúricas y los romances de gesta, Shakespeare y Cervantes, o los relatos de viajes extraordinarios e iniciáticos, con Defoe, Swift, Verne o Stevenson. También la trascendencia mística y la lucha por la entrega a algo más grande que uno, contenida en las leyendas artúricas, en Lewis y en Tolkien. Habrá sitio también para las historias del valor de la familia, la maduración y el crecimiento personal, el amor y la entrega a los demás, en las novelas de Austen, Alcott, las hermanas Brontë, Spirit, Collodi, Montgomery, Nesbit. Para la literatura de aventura como liberadora de cadenas y fuente de lucidez está Kipling y Stevenson, Dumas, Salgari, Sabatini. También tenemos el encanto de lo cotidiano en Dickens, Cervantes, Graham Mill, Baroja, Chesterton, o el secreto de la poesía, con Dante, Shakespeare, Stevenson, Tennyson, Quevedo, Lorca. Y finalmente estará la puerta de la verdad con las Sagradas Escrituras. Y entre unos y otros, de vez en cuando, podemos ofrecerles chuches, como les llamo yo, como las series de Enid Blyton, a los libros de Guillermo Brown o de Celia de Elena Fortún. Todos ellos no solo serán títulos, sino llaves y portones, caminos y senderos, mapas y cartas de navegación, que espero que puedan servir de ayuda a otros padres y a otros hijos en la ruta que todos hemos de recorrer en esta vida. Bien, y ya tenemos los libros, los buenos libros, pero no puedo terminar esta charla sin hablar de algo más, algo especial, porque ¿qué hay del hábito de leer? Y es que por muy buenos libros que pongamos en manos de los niños, si no gustan de la lectura, nada podremos hacer. La defensa de la lectura exige un hábito virtuoso, una traslación de toda esa defensa teórica al mundo real y cotidiano de todos los días. Y a ese respecto, me atrevo a aconsejarles con algo de lo que podría llegar a hacerse para crear ese hábito lector, algo nacido de mi experiencia personal con mis hijos, y que voy a tratar de condensarles en 10 puntos. En primer lugar, como ya he dicho, deberíamos comenzar evitando que los niños tengan contacto con los malos libros, aquellos de los que les he hablado. En segundo lugar, atención, porque en esa acción de selección deberemos intentar no ser demasiado rígidos en nuestros consejos y tener mano izquierda con nuestras prohibiciones. Ya el romano Ovidio nos advertía contra ello porque lo que somos libres de hacer nos disgusta, lo que está prohibido nos abre el apetito. Y en el caso de los niños y los jóvenes sabemos por experiencia que es así. En tercer lugar, deberíamos emprender con ellos un camino de la mano de los buenos y grandes libros, un itinerario lector que comience ya desde la cuna y aún antes desde el seno materno, con la lectura y el canto en voz alta de cuentos, poemas, rimas y canciones, las de siempre, las cantadas y recitadas por nuestros abuelos que aprendieron nuestros padres y que nos fueron cantadas y recitadas por ellos. Y a continuación sigamos con los cuentos de hadas, con la fantasía de los cuentos tradicionales. Y recitemos también y aprendamos de memoria con ellos poemas desde las pequeñas rimas hasta los maravillosos romances. Más tarde llegarán mayores cosas, como Lewis, Tolkien, Stevenson, como Verne, Austen y Dickens, y más allá aún, Homero, Virgilio, Dante, Shakespeare y nuestros Cervantes les aguardarán. Todo ello en un camino ascendente en el que cada libro será un peldaño que permitirá subir al siguiente, al preparar gradualmente y de forma progresiva a la imaginación y al intelecto para las ideas cada vez más elevadas de los grandes libros. En cuarto lugar, de ser posible, sería conveniente que el niño dispusiera de su propia biblioteca personal, donde no hubiera libros inadecuados y por la que pudiese curiosear con libertad de elección sobre qué leer. Deberían sentirse dueños de sus libros porque hay una relación directa entre eso y la adquisición del hábito lector. La idea de un niño que crece con su biblioteca me parece muy hermosa.
Por otro lado, y en quinto lugar, no hay que desanimarles ni dejar que piensen que un libro está por encima de sus posibilidades y de su alcance. Si ese es el caso, pronto lo dejarán la lectura y abordarán otra. Y también, como regla general, creo que deberíamos dejarles desistir libremente. Así hacía Montaigne, y no creo que sea un mal consejo. Él escribió: si un libro no me gusta, cojo otro. En sexto lugar, ayudará y mucho crear un ambiente propicio. Que los niños puedan disponer de un espacio tranquilo para leer. Que nos vean a nosotros, los padres, leyendo. Como ustedes saben, esto es algo fundamental porque los niños aprenden por imitación. Y que en lo posible haya momentos de lectura en conjunto, en familia y en voz alta. En séptimo lugar, deberemos prestar mucha atención a la forma y manera en que nuestros hijos leen y seguir sus lecturas y comentarlas con ellos antes, durante y después, sobre todo aquellas que sean más complejas o aquellas que necesiten de un contexto para que ellos puedan comprender. La conversación sobre los libros es una costumbre muy sana, y aunque muchos la hayan olvidado, todavía puede ser causa, chispa y combustible para un incendio en el corazón y en el alma, y desencadenar un diálogo muy fructífero e intenso entre padres e hijos. En octavo lugar, igualmente deberemos prestar atención a las ilustraciones, sobre todo en los libros de los más pequeños, y es que las ilustraciones deben ser bellas. Existe una relación íntima entre ilustración y belleza, y además la ilustración no solo deberá ser bella, sino también realista. En cierto modo existe también entre estas dos cosas, belleza y realidad, una correspondencia, pues no en vano todo lo que existe ha sido creado por Dios, que es la belleza con mayúscula. De hecho, la representación artística y el realismo ha estado siempre unido a la mente y al corazón del hombre. Desde las pinturas rupestres de Altamira hasta los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Es algo que sin duda está ligado al carácter sacramental del mundo. El arte, aunque sea en pequeñito, ha de habitar también en los libros de nuestros hijos. En noveno lugar, deberemos hacer tiempo para la lectura recortando el dedicado para las pantallas. Es preciso poner límites al uso de la tecnología digital. Y si es necesario, y muchas veces lo será, reservar un espacio única y exclusivamente para leer. En familia, antes de la cena, el sábado por la mañana, siempre un poco antes de dormir. Un tiempo que sería aconsejable que fuera fijo en la medida de lo posible. Debemos tratar de ser lo más inflexibles en su reserva y en su uso para dar a los niños a entender la importancia del hecho de leer. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser cautos para tratar de contagiarles entusiasmo y hacer que sea un momento lúdico, divertido y agradable. Además, esta limitación y reserva de tiempo puede servirnos para ayudar a desintoxicar a nuestros hijos de las pantallas. Por último y décimo, pero no por ello menos importante, que los libros se limiten a ser lo que deben ser, desde puro entretenimiento, mera instrucción o guías morales, mapas, lo que deben ser, y que por lo tanto, sin abandonar la lectura, que nuestros hijos no dejen de frecuentar en la mayor medida posible la propia realidad, la vida real. Por ello, el libro y la lectura han de ser un medio, pero nunca un fin. No se trata de sustituir pantallas por libros. El niño tiene que tener contacto con el mundo. Y termino. En todo caso, como les digo, en esta guerra en medio de la cual nos encontramos es posible hacer algo, aunque no sea fácil. Desde luego que no es fácil. Y desde aquí les animo y les empujo a hacerlo. Es posible resistir varonilmente, como nos dice el apóstol San Pablo, y rebelarse frente a la tiranía de la modernidad, que entre otras cosas proscribe la lectura. Y el saber poético que encierran los grandes y los buenos libros puede ayudar en esa labor de defensa de la lectura, restaurando en nuestras almas y en las de nuestros hijos un hoy perdido sentido de la maravilla y del misterio. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos turno de preguntas ahora, por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Miguel.
reflexión ha hecho. El niño se queda mirando y dice, ¿yo con esto qué hago? Sí. Y bueno, a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar por regalarle libros a los padres. Sin duda. Creo que esa es una de las cuestiones. Yo no la he tratado aquí, pero a lo mejor mi generación y algunas personas que están aquí no peque de eso. Quizás nosotros hemos tenido una infancia en la que los libros estaban presentes, pero es verdad que hay una generación de gente más joven que ahora tiene niños muy pequeños, de los que he recibido comentarios personales de que mucha gente no ha leído muchas de las cosas que están en mi blog o en mi libro. Libros, digamos, casi básicos, no han sido leídos por los padres. Para ese caso, es verdad que cuando me comentan esto, y me lo comentan, ya digo, gente más joven que yo les animo a todos esos padres a que lean esos libros. Porque esos libros tienen una característica especial. Los libros clásicos infantiles no solo son intemporales en cuanto al espacio del tiempo cronológico de la historia, es decir, que pueden ser leídos en cualquier momento, tanto ahora como dentro de 100 años, sino que pueden ser leídos por cualquiera. Tanto George MacDonald, por ejemplo, como C.S. Lewis, que admiraba profundamente a MacDonald, hablan que ellos escribían para gente entre 5 y 70 años. Sus libros son libros tan maravillosos que pueden ser leídos por los padres. Es más, yo animo a esos padres, igual que a los padres de mi generación, o a los abuelos, a que lean con los niños. Creo que lo he dicho, pero quiero incidir un poco en ello. Un punto fundamental en la adquisición del hábito lector es, primero, desde luego, el comienzo temprano. Eso es verdad. Si los niños empiezan desde muy pequeños, es mucho más fácil que terminen adquiriendo el amor por los libros. Tratar de imbuirles o inculcar ese amor en jóvenes que no han tocado un libro en su vida es una labor casi milagrosa. Pero en segundo lugar, es muy importante, uno, que nos vean a nosotros leer. Y una forma de que nos vean a nosotros leer es leerles a ellos y leer con ellos. Y leer en voz alta, es decir, cuando no existían los libros, desde luego las cosas, las tradiciones, las historias, las costumbres se transmitían a través de digamos, de forma oral, alrededor de una hoguera o de una fogata o de una chimenea. Bien, con los libros se siguió haciendo igual y deberemos seguir haciéndolo igual. Esa forma de compartir entre padres e hijos la lectura creo que hace que los niños adquieran pues una vinculación afectiva con el libro. Pero es verdad que muchos padres tienen, podríamos decir, y no quiero no ser con lo que voy a decir, pues eso, crítico ni descortés, pero hay un cierto analfabetismo literario, reconocido por muchas personas. Ellos mismos lamentan esa pérdida y por eso quieren que sus hijos no carezcan de eso que ellos han carecido. Pero es verdad que hay una generación que ha crecido sin libros, quizás como la gran... Y ahora, desde luego, las nuevas generaciones corren un riesgo muchísimo mayor, como saben la mayoría de los padres que estén aquí. La lucha, porque hablo que es posible luchar y rebelarse y que hay que hacerlo, que es nuestra labor, que es nuestro deber de padres, es que nos pedirán cuentas sobre eso, lo sabemos. Y tenemos que poner toda la carne, como se dice vulgarmente, en el asador. Pero que es una lucha difícil y que el mundo, como señalas, cuando regalas un libro, cuando hablas de lectura, parece que conspira contra los lectores. Es cierto, todo conspira contra nosotros. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado, quizás es nuestra misión. Como decía el cardenal Newman, todos tenemos una misión. Dios nos ha puesto una misión, nos ha puesto aquí con una misión. Y a los que somos padres, creo que la tenemos clara, o deberíamos tenerla. Y esto de los libros, que es una pequeñísima fracción de lo que es la educación de los hijos, obviamente. Y es un recurso muy modesto también. Hay cosas mucho más importantes. Pero creo que es una herramienta, como dicen hoy, que puede ayudar. Y que puede ayudar a conformar las almas de nuestros hijos y a prepararlas para lo que viene, para el mundo en el que van a tener que vivir, que va a ser mucho más hostil que el nuestro, en el que hemos tenido que vivir nosotros. Bueno, me he extendido mucho con esto, no sé.
Sí. Dejando de lado la parte esta educativa de los libros y de los niños, que está clarísimo, yo creo que es muy interesante que nunca es tarde para empezar a ser lector. Porque la lectura tiene que, creo yo, debe estar incorporada como el alimento, como el aseo, como la compañía, como la conversación. Es decir, la cercanía de los libros, pero en los adultos, me parece que es esencial. Creo que es verdad. Creo que lo que dice todo es cierto. Es más, creo que el amor por la lectura o el gusto por leer es un hábito, y yo le llamo un hábito virtuoso. Es un hábito virtuoso porque requiere de algunas virtudes cardinales. Requiere prudencia, por ejemplo, para saber qué se lee. Requiere valentía, hoy en día, para decir que se es un lector, por ejemplo. Se requiere una serie de virtudes, ¿no?, para poder leer hoy en día. Pero aparte de eso, y como todo hábito, requiere pues, práctica, requiere constancia y requiere ejercicio. De alguna manera, la lectura requiere entrenamiento. Y cuando se está en contacto con los libros y la lectura constantemente, es mucho más fácil tener una relación fluida con ella. Pero también es cierto que nunca es tarde para acercarse a la lectura. Y que si uno se deja atrapar, desde luego le envuelve a uno, tenga la edad que tenga. Pero lo que yo quería decir es que hoy en día las circunstancias son tan hostiles a la lectura, sobre todo en las jóvenes generaciones, que el no tener contacto temprano con la lectura es un hándicap enorme, sin desesperar, porque desde luego yo también conozco casos de chicos que no han leído y que de repente, casi milagrosamente, según sus padres, han encontrado pues, un lugar en la lectura, pero es difícil, sin perjuicio de que desde luego hay que intentarlo y estar ahí constantemente, y que la constancia en crear ese ambiente, ese mundo de lectura alrededor del niño o del joven, tiene que ayudar, y mucho. ¿Ha dicho una biblioteca de niño o la biblioteca familiar? Bueno, he dicho una biblioteca de niño. Vamos a ver, yo no tuve biblioteca de niño, y yo creo que la mayoría de los que hemos estado aquí probablemente tampoco. Pero, y también he dicho si es posible. Hay estudios, es verdad. A mí no me gusta hablar de los estudios porque me parece, como decía hoy, poco poético. Yo soy un poco más, no es que sea poeta en absoluto, ¿no?, pero me gusta lo poético, como se habrá notado en la conferencia. Entonces no me gusta hablar de estadísticas, ni de estudios, ni nada de esto, pero los conozco. Trato de estar informado de eso porque lo cierto es que, bueno, también nos muestra un aspecto de la realidad. Y hay estudios que señalan, y bastante serios, que el sentimiento de pertenencia del libro, de que el niño sienta que hay unos libros suyos que le han sido regalados, que tiene ahí un rincón donde va y viene, eso ayuda a crear el hábito lector. Entonces, con mis hijas, de luego, lo hemos hecho. Siempre hemos reservado su habitación o el espacio del pasillo de su puerta, pues un pequeño rincón que cada vez se iba haciendo más grande, de libros suyos, que ellas consideraban suyos y sobre los que iban y venían. Y bueno, por eso lo digo, por mi experiencia personal y porque también he visto y he estudiado que hay una relación entre ese sentimiento de pertenencia, y aquí no voy a hablar de capitalismo, socialismo ni nada por el estilo, pero hay un sentimiento de pertenencia que ayuda a la creación del hábito lector. En tu libro, Miguel, yo vuelvo a tu libro, sí, y el final un poco de tu conferencia, en la que habla una guía del libro, sobre todo de autores, aconsejando a los padres, recomendación, y en tu libro igual, o sea, al final hay una extensa guía, digamos, de lecturas de autores adecuados, la mayoría clásicos y la mayoría de lengua inglesa. Sí, bueno, sabía que iba a tener una pregunta de estilo. Oye, yo soy muy español, pero sí, voy a explicarme, pero voy a claro, por explicarme. eso te preguntaba, porque, bueno, es un poco curioso. Aparte también me da gusto, es que hasta en las chuches que tú recomiendas,
que ya se han convertido en clásicos, porque estas Sí. chuches las leí yo. Claro, O sea, lo hemos estas leído chuches, muchos. los libros de Eli Blyton, por ejemplo, pues lo hemos leído mucho de los Seguro. que estamos aquí, Seguro. y luego los han leído nuestros hijos, los míos ya universitarios. Sí, sí, claro que las mías terminando también. carrera. O sea, quiero decir que ya se han convertido hasta esas chuches en clásicos. Pero la mayoría, por lo que he observado así, y que lo que tú has nombrado ahora, pues son en lengua inglesa. Bueno, respondo a esta velada acusación de falta de patriotismo. No, es una broma, es una broma, es una broma. No. Vamos a ver, ya me gustaría a mí, primero, ya me gustaría a mí poder poner más libros de autores en lengua castellana. Lo cierto es que hay una tradición de literatura infantil y juvenil que la literatura infantil y juvenil real nació, nos guste o no, en el mundo anglosajón, en la Inglaterra victoriana. Fue la época dorada de la literatura infantil en la que se crearon unos grandes clásicos y además en la que hubo un concurso de una ilustración maravillosa que acompañó esos libros. Entonces, no lo digo yo solo, sino que es una opinión generalizada de que la mayoría de los grandes libros de literatura infantil y juvenil son de ámbito anglosajón, sin perjuicio de que los hay también en lengua castellana, y también lo señalo. En segundo lugar, tengo que decir que como toda selección, obviamente peca de subjetivismo y de la propia experiencia personal. Yo no puedo negar y no puedo renunciar a lo que soy, y soy mi circunstancia y mi circunstancia pasada. Entonces, también soy lo que he leído. Y entonces tengo un débito respecto de cosas que he leído. Por supuesto, yo solo hablo de cosas que he leído también, eso es verdad. Sí que estoy de acuerdo, o sea, estaba de acuerdo contigo, la mayoría de los libros que considera buenos son los que consideramos buenos, pero que coincide, casualidad. Sí, es porque, bueno, siempre, este es un tema estudiado por los académicos, y es que la fantasía y la literatura fantástica e imaginativa no ha sido muy cultivada en España, ni siquiera, digamos, para adultos. O sea, no hay una gran tradición en la literatura española de este tipo de literatura. Por supuesto que la hay casos, pero no hay lo que se dice una tradición. De hecho, no solo en lengua inglesa, sino que los autores también son, digamos, de los clásicos, porque como tú decías, la literatura infantil y juvenil actual que hay, pues tiene claros contenidos inadecuados, hasta las ilustraciones, como tú decías, algunas veces son feas, son feísimas. O sea, yo recuerdo las ilustraciones de los hermanos Grimm, de Perrault, todos estos cuentos de María Pascual, que muchos de ustedes a lo mejor también no es chico, pero tus hermanas... Sí, por supuesto, en mi casa los libros de María Pascual han pasado... Maravillosas esas ilustraciones que te transportaban a leías el cuento y te transportaban. Sí, y es verdad que ahora son feas, y entonces, bueno, pues... Una desgracia, yo no me lo logro explicar, pero es así. Es así, y además, yo no sé si es... Vamos a ver, yo no creo que sea un defecto de formación de los artistas, que yo creo que tienen una formación normalmente en las escuelas de artes y oficios. Es verdad que hay una tendencia, no sé si es la industria editorial, lo cierto es que lo que se pide es ese tipo de ilustración, y lo vemos todos los días. Vemos libros y decimos, pero que esto lo puede haber pintado un niño de 3 años. Salen premiados por las editoriales, están premiando unos libros que... Sí, es lamentable. Por contenido, ni por... Aunque se están haciendo cosas, hay cosas, hay editoriales que están publicando cosas muy bonitas, con ilustraciones, no de hoy, pero grandes ilustraciones maravillosas que se hicieron en su día, cuando la belleza pues parecía que era el objetivo de todo artista. Pero hoy no es así. Hoy no es así, y muchísimos de los libros infantiles y juveniles que se publican tienen ese feísmo dentro. Perdón. Quería preguntarle solamente qué opina de Gloria Fuertes y la literatura infantil. Bueno, Gloria Fuertes es una poeta que conectó siempre muy bien con el mundo infantil. Es una de las, probablemente, yo no conozco ninguna otra poetisa española que tenga tal cantidad de obras dedicadas a los niños y apropiadas para los niños. Probablemente Gloria Fuertes ha sido la última poeta valiosa en ese aspecto. Creo que los libros de Gloria Fuertes son libros a los que se puede acudir y que se pueden dar y leer a los niños. Gloria Fuertes captó la ingenuidad infantil y esa sencillez de los niños, y escribiendo a veces casi como un niño. Y por tanto sí me parece una autora
a tener en cuenta. Igual que los libros también olvidados hoy de Carmen, no creados por ella, porque Carmen Bravo Villasante fue una estudiosa de literatura infantil y juvenil en España, que ya fallecida hace pues a lo mejor más de 15 años, que dedicó toda su vida al estudio de la literatura infantil y juvenil y sobre todo en lengua castellana, y que nos dejó como legado una serie de libros ya difíciles de encontrar porque no se están reeditando, de selección de rimas, canciones, todos estos cánticos de los juegos tradicionales, unos libros preciosos. Es verdad que con una ilustración era la de aquel momento, en los años 70, 80, que tampoco es que fuera maravillosa, pero el contenido de los libros vale la pena preocuparse y buscar alguno de esos libros. Yo también los recomiendo, están ahí. Creo que esos libros de Carmen Bravo Villasante son muy, pero que muy valiosos. Uy, yo me voy a alejar un poco porque si no... ¿Una pregunta más? Damos las gracias a Miguel por habernos acercado con la conferencia un poquito más a la verdad, a la verdad y a la belleza de los libros. Y les recuerdo que su libro, si lo quieren adquirir, pues allí ahora a la salida lo tienen y él encantado de... Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos.